Jericó no era una simple ciudad. Era una fortaleza. Una bestia de piedra encaramada sobre el valle, con murallas que parecían desafiar al cielo mismo. Desde lejos, los israelitas podían verla como una sombra firme e inamovible, como un gigante que protegía ferozmente la entrada a la tierra prometida. Sus muros no eran uno, sino dos, un sistema defensivo doble, con torres de vigilancia, soldados apostados y puertas reforzadas. Los comerciantes que venían del este hablaban de Jericó con respeto y con miedo. Decían que ni siquiera los ejércitos más feroces se atrevían a atacarla de frente. En Canaán, si había una ciudad imposible de conquistar, esa era Jericó. Y ahí estaban ellos, los israelitas. Un pueblo que acababa de cruzar el desierto tras 40 años de espera. No eran un ejército entrenado. No tenían experiencia en guerras de asedio. No contaban con arietes, catapultas ni escalas. Lo único que tenían era una promesa. Una promesa antigua, dicha a Abraham siglos atrás. Te daré esta tierra. Y ahora, por fin, estaban frente a la primera gran prueba. Jericó era la puerta de entrada al cumplimiento de todo lo que Dios les había dicho. Pero también era la ciudad más segura del valle. ¿Cómo iba a caer semejante estructura ante un pueblo que no tenía ni una sola muralla propia? Las noches eran frías en el campamento israelita. El pueblo dormía bajo las estrellas, mientras allá arriba, desde las torres de Jericó, los centinelas vigilaban como halcones. Desde dentro, los habitantes de la ciudad escuchaban rumores de lo que había pasado en Egipto, del cruce del Mar Rojo, del Dios que abría caminos en el agua y destruía imperios. El miedo comenzaba a colarse entre las grietas de esas murallas. Pero aún así, confiaban en sus piedras. ¿Quién podría derribar Jericó? La tensión era insoportable. No solo se trataba de una batalla por territorio. Era un momento decisivo en la historia de Israel. ¿Realmente Dios estaría con ellos? ¿Podría un pueblo sin armas conquistar la ciudad más temida de la región? Lo que estaba por comenzar no era una guerra normal. Era un choque entre lo imposible y lo prometido. Entre el poder humano y el plan divino. Porque Jericó no iba a caer por fuerza. Caería por fe. El polvo del desierto aún se sentía en los pies de los israelitas cuando pusieron un pie en la otra orilla del Jordán. Moisés, el gran líder que los había sacado de Egipto, ya no estaba. Su voz, que había retumbado con autoridad ante Faraón y que había hablado cara a cara con Dios, se había apagado en lo alto de una montaña. Pero la historia no terminó con él. Porque antes de morir, Dios levantó a un nuevo líder, Josué. Un guerrero silencioso, forjado en la obediencia, moldeado en la sombra de Moisés, y ahora, llamado a tomar el timón de toda una nación. Josué no heredó un pueblo estable. Lo que tenía era una generación inquieta, nacida en el desierto, criada entre tiendas y nubes de polvo, que nunca conoció la esclavitud de Egipto pero sí la incertidumbre del maná cada mañana. Era un pueblo que no conocía muros, pero que también había sido testigo de milagros. Una generación sin cicatrices de cadenas, pero con hambre de destino. Y fue precisamente esa generación la que cruzó el río Jordán, de forma sobrenatural. Mientras los sacerdotes avanzaban con el arca del pacto sobre los hombros, esa caja sagrada que representaba la misma presencia de Dios, las aguas se abrieron. El Jordán, en temporada de crecida, retrocedió ante ellos. No por estrategia. No por fuerza. Por fe. Fue como si la tierra misma los reconociera. La escena era inolvidable. Hombres, mujeres, niños, todos cruzando entre paredes de agua, mientras el arca abría el camino. Cada paso era un recordatorio, no están solos. Esto es real. Dios está cumpliendo lo que prometió. Pero lo más impactante no era el milagro en sí, sino lo que venía después. Porque una cosa es caminar hacia la promesa y otra muy distinta es tomarla. Enfrentar gigantes. Derribar muros. Luchar contra el miedo. Josué lo sabía. Él había espiado esa tierra 40 años antes. Sabía que no sería fácil.
pero también sabía que Dios estaba con ellos. Y así, mientras acampaban al otro lado del Jordán, a la vista de Jericó, el pueblo comprendió una verdad profunda: las promesas de Dios no siempre llegan antes del miedo, sino después de enfrentarlo. Solo al cruzar lo que más temes, comienzas a ver lo que Dios ya tenía listo para ti desde el principio. Frente al pueblo de Israel, al otro lado del Jordán, se alzaba Jericó. Pero no era cualquier ciudad. Jericó era la joya amurallada de Canaán. Poderosa, antigua, casi indestructible. Desde lejos, parecía una fortaleza salida de una leyenda, murallas tan gruesas que algunos dicen que se podían correr carros sobre ellas. Vigilada día y noche. Cerrada a cal y canto. Para los cananeos, Jericó era sinónimo de seguridad. Pero para los israelitas, era el primer gran obstáculo en la tierra prometida. Lo que muchos no sabían es que Jericó no era solo piedra y ladrillo. Era un símbolo. Representaba todo lo que el reino de Dios venía a confrontar: orgullo humano, religiosidad vacía, opulencia sin justicia. En sus calles se mezclaba el comercio con la idolatría, los rituales con la corrupción, la riqueza con el olvido de Dios. Era un lugar que había aprendido a vivir sin necesidad del cielo, confiando en sus muros, en sus soldados, en sus dioses, en su poder. Para un pueblo como Israel, que venía del desierto dependiendo solo de Dios, Jericó era más que un reto físico. Era una declaración espiritual: ¿a qué reino le vas a creer? ¿Al visible y fuerte de los hombres, o al invisible pero eterno de Dios? Y es que cada piedra de Jericó hablaba. Gritaba autosuficiencia, rechazo, soberbia. Enfrentarla era como mirar al miedo directamente a los ojos. Como pararte frente a todo lo que te hace sentir pequeño. Sin ejército. Sin experiencia militar. Solo con fe y una promesa. Eso tenía Israel. La tensión se podía sentir en el aire. Jericó seguía firme al frente, impenetrable, como burlándose en silencio de aquel pueblo que había acampado cerca de sus muros. Pero esa noche, algo cambió. El líder de Israel, Josué, se alejó del campamento, quizás buscando respuestas, quizás solo silencio, pero terminó encontrándose con lo inesperado: un hombre de pie, espada desenvainada en mano, como si estuviera listo para la guerra. No era un soldado cananeo. No era humano. Era otra cosa. Algo mayor. Algo divino. Era el príncipe del ejército del Señor. Para un líder a punto de enfrentar su primera gran batalla, esto no fue un simple encuentro. Fue una interrupción celestial. Un recordatorio. Josué había sido entrenado por Moisés, había vivido milagros, había cruzado el Jordán con el arca. Pero este momento era distinto. Este momento lo desarmó por dentro. El comandante celestial no vino a darle una estrategia militar. No vino a fortalecer su confianza humana. Solo hizo una cosa. Le reveló que esa tierra donde Josué estaba parado, era santa. Y Josué cayó de rodillas. Porque en las historias más épicas, antes de derribar muros físicos, Dios primero derriba el orgullo interno. Josué tuvo que quitarse las sandalias. No por comodidad, sino por reverencia. Porque cuando Dios aparece, incluso el suelo se vuelve sagrado. Y este gesto, simple pero profundo, fue una señal clara: las batallas no se ganan con espadas, se ganan con obediencia. Este encuentro lo cambió todo. Josué entendió que el éxito de la misión no dependía de su habilidad como líder, ni de cuántos hombres tenía, ni siquiera del estado de ánimo del pueblo. Dependía de una sola cosa: caminar alineado con el cielo. Tras el encuentro con el comandante celestial, Josué regresó con una certeza: la batalla por Jericó no sería convencional. Y entonces llegó la orden. Pero no fue una estrategia militar, fue algo que rompía todos los esquemas humanos. Dios le indicó al pueblo que rodearan Jericó una vez al día durante 6 días. En silencio total. Ni una palabra. Ni una espada levantada. Solo caminar alrededor de una ciudad amurallada, vigilada, lista para defenderse.
Imagínate la escena. Los habitantes de Jericó, desde lo alto de sus murallas, observaban perplejos. Día tras día, veían al ejército de Israel desfilar en silencio. Sin atacar. Sin lanzar piedras. Sin construir rampas de asalto. Solo caminaban, como si esperaran algo invisible. Al frente, los sacerdotes llevaban el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Detrás, el pueblo marchaba. Sin murmurar. Sin pelear. Con los ojos puestos en lo eterno. ¿Y el séptimo día? Ahí todo cambió. Ese día, dieron 7 vueltas. 7. El número de la perfección divina. Y al final, el sonido de las trompetas rompió el silencio. Un grito estalló desde miles de gargantas. No un grito de miedo. Fue un grito de fe. Como si todo lo que habían callado durante 6 días saliera de golpe. Y entonces, algo imposible ocurrió. Pero vamos a detenernos un segundo. ¿Por qué Dios eligió esta estrategia tan extraña? Porque no se trataba solo de tumbar muros. Se trataba de transformar corazones. Esta batalla no era para demostrar la fuerza de Israel, sino la fidelidad de Dios. Él no necesitaba armas. Ni máquinas. Solo necesitaba que el pueblo confiara. Que obedecieran una instrucción que, a ojos humanos, parecía absurda. Y esta es una de las lecciones más duras y bellas de la historia. Cuando Dios dirige una batalla, su estrategia nunca se parece a la nuestra. Porque Él no busca soluciones lógicas. Él busca corazones que escuchen, aunque no entiendan. Que caminen, aunque no vean resultados inmediatos. Los días comenzaron a correr como páginas de un libro lleno de tensión. Día 1. Día 2. Día 3. Y así hasta el 6. El sol ardía sobre las cabezas, el polvo del camino se levantaba bajo los pies del pueblo, pero nadie decía una sola palabra. Solo se escuchaba el sonido constante, casi hipnótico, de las trompetas de los sacerdotes. Y delante de todos, el arca del pacto. La presencia de Dios misma, avanzando como si marcara cada paso en el camino hacia algo inevitable. Cada día era igual. Una sola vuelta a la ciudad, en absoluto silencio, y luego regresaban al campamento. Y cada día, los ojos de Jericó seguían fijos en ellos. Desde lo alto de los muros, algunos reían. Otros temblaban. Nadie entendía lo que pasaba. Ni dentro, ni fuera. ¿Era una amenaza? ¿Una burla? ¿Un ritual? En una cultura acostumbrada a estrategias bélicas crudas, a ataques sorpresivos, a muros derribados con fuerza bruta, lo que hacía Israel era impensable. Y eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan poderosa. Porque la obediencia no siempre tiene sentido lógico. Ellos no sabían qué iba a pasar. No tenían garantía de éxito, ni una hoja de ruta detallada. Solo sabían una cosa, Dios lo había dicho. Y cuando Dios da una instrucción, se obedece, incluso en silencio. Imagínate el desgaste emocional. Marchar bajo miradas burlonas, sin responder. Sin defenderse. Sin entender. Algunos en el campamento probablemente se preguntaban, ¿esto servirá de algo? ¿No sería mejor atacar ya? Pero no lo hicieron. Y en eso, hay una lección brutalmente clara. A veces, el silencio de la obediencia es más fuerte que el ruido de la ansiedad. Porque en el reino de Dios, el que calla en fe, grita con autoridad cuando llega el momento. El pueblo de Israel, una generación nacida en el desierto, estaba aprendiendo que la fe no siempre se demuestra con palabras. A veces, se demuestra con pasos firmes y labios cerrados. Y mientras los días pasaban y los muros seguían intactos, algo invisible se movía. Una tensión espiritual se acumulaba en el aire, algo estaba a punto de romperse. Pero aún no. Aún faltaba el día 7. El séptimo día amaneció distinto. El aire era más denso. El cielo, más claro. Como si todo el universo se hubiese detenido para observar lo que estaba a punto de pasar.
Aún no se había pronunciado una palabra, pero los corazones ya gritaban. La tensión, acumulada por 6 días de marchas silenciosas, estaba a punto de estallar. Y aunque nadie lo decía, todos lo sabían, hoy algo iba a romperse. Desde temprano, el pueblo se levantó. No para una sola vuelta, sino para 7. 7 veces rodearon Jericó, sin decir nada. Solo el sonido inquebrantable de las trompetas llenaba el ambiente, como si estuvieran rompiendo barreras invisibles con cada nota. Era como si cada paso sobre el polvo activara algo en lo espiritual. Como si cada vuelta desgastara no solo el suelo, sino también las fortalezas del orgullo humano que esa ciudad representaba. Dentro de Jericó, el ambiente había cambiado. Ya no se oía burla. Ya no se veían risas. Solo un silencio tenso, un miedo colectivo. La ciudad más segura de Canaán temblaba, sin haber recibido un solo golpe. Y entonces, llegó el momento. En la 7ª vuelta, cuando la tensión era insoportable, cuando el pueblo estaba alineado con el cielo en cuerpo, alma y espíritu, las trompetas sonaron más fuerte. No fue un simple sonido. Fue como un rugido celestial. Y tras ese estallido, Josué gritó con fuerza, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y el pueblo gritó. Gritó con todo lo que tenía. Gritó su fe. Gritó su cansancio. Gritó su historia, su esperanza, su espera. Fue un grito que no nació de la garganta, sino del alma. Y en ese instante, algo sobrenatural sucedió. El suelo tembló. Los muros que todos pensaban que jamás caerían, comenzaron a romperse desde adentro. Como si el orgullo mismo se desmoronara. No fue un derrumbe cualquiera. Fue el colapso del símbolo más fuerte de autosuficiencia humana ante el poder de un Dios invisible, pero real. Desde el campamento de Israel, miles de ojos vieron lo imposible hacerse polvo. Nadie se movió al principio. Todos miraban, paralizados, mientras la ciudad entera caía en cámara lenta ante sus ojos. Lo que era fortaleza, se volvió escombro. Lo que era impenetrable, se convirtió en ruinas. El impacto visual fue devastador. Los muros de Jericó no solo eran piedra. Eran una mentalidad. Eran la idea de que la autosuficiencia, el poder humano y la idolatría podían resistir a lo divino. Pero cuando llega el tiempo de Dios, ni el orgullo más fuerte puede mantenerse en pie. Esta fue más que una victoria militar. Fue una declaración celestial. El reino de Dios no conquista con espadas, sino con obediencia. No destruye por fuerza, sino por propósito. Y cuando ese propósito se alinea con la fe del pueblo, lo imposible cae. El silencio de 6 días se convirtió en estruendo. Y en ese estruendo, todo cambió. El polvo se levantó como una nube profética que anunciaba, la conquista ha comenzado. Porque cuando Dios habla, ningún muro permanece. Ni el de Jericó, ni el que puedas tener tú. El polvo aún no se había asentado cuando el pueblo de Israel cruzó el umbral invisible que separaba lo imposible de lo real. Las murallas, ahora reducidas a ruinas, no ofrecían ya resistencia. Jericó, la ciudad que por siglos había intimidado con su fortaleza y arrogancia, yacía abierta, vulnerable, rendida. El estruendo del derrumbe todavía resonaba en los corazones, pero lo que vino después fue aún más impactante. Israel no gritaba de emoción. No celebraba como los imperios paganos tras una conquista. Era un pueblo consciente de que no habían ganado por su fuerza, sino por su obediencia. Entraron con reverencia, no con codicia. Porque esta batalla no fue como las de los reinos humanos. Esta fue espiritual. Fue una señal. Y sabían que las señales de Dios no se manchan con ego. Dios había sido claro, nada de botín para uso personal. Nada de acumular tesoros de una ciudad caída, nada de robar, nada de manchar la pureza de esta victoria. Todo debía ser consagrado. Solo el oro, la plata y los metales preciosos serían recogidos, pero no para enriquecer al ejército.
Serían llevados al tesoro del Señor, como una ofrenda, como reconocimiento de que esta victoria no les pertenecía a ellos, sino al Dios que derriba muros con solo una orden. Esta fue la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. La primera victoria real tras cruzar el Jordán. Y como todo lo primero, le pertenecía a Dios. No era tiempo de levantar estatuas ni cantar hazañas. Era tiempo de recordar que la conquista espiritual comienza con humildad, no con orgullo. En el corazón de la ciudad, todo fue reducido. Los templos paganos colapsaron. Los altares a dioses falsos se quebraron. La idolatría que antes reinaba en Jericó fue silenciada. No con violencia gratuita, sino con una declaración: el reino de Dios ha llegado. Esta escena marcó un antes y un después. La tierra prometida ya no era una promesa lejana. Ahora, estaba al alcance de las manos. Pero para poseerla, Israel tendría que recordar siempre este momento, que cada victoria verdadera debe ser dedicada a Dios, no al ego. Porque el ego levanta imperios, pero solo la fe conquista eternidades. En medio de una ciudad en ruinas, entre escombros, cenizas y el eco del juicio divino, una casa seguía en pie. Como si el derrumbe la hubiera esquivado a propósito. Como si la fuerza que aplastó los muros hubiera decidido detenerse justo ahí. Era una escena surrealista, toda una fortaleza hecha polvo, y una sola vivienda colgando sobre lo que quedaba del muro, intacta. Allí vivía Rahab. Una mujer marcada por su pasado. Su nombre estaba atado a la vergüenza. En una cultura donde la pureza lo era todo, ella era todo lo contrario. Marginada. Invisible para los suyos. Pero no para Dios. Rahab había tomado una decisión semanas antes. Se arriesgó cuando no tenía por qué hacerlo. Ocultó a 2 espías hebreos, no porque fuera experta en política, sino porque algo dentro de ella gritaba que el Dios de Israel era real. En una ciudad llena de dioses falsos, Rahab creyó en el único verdadero. Y eso fue suficiente. Mientras Jericó caía, mientras los gritos de guerra se mezclaban con los sonidos de muros colapsando, Rahab esperó. Un hilo rojo colgaba de su ventana, su señal. Su pacto. Su esperanza. Y Dios no la olvidó. Los soldados hebreos, siguiendo la promesa de los espías, llegaron hasta su puerta. No solo a ella, toda su familia fue rescatada. Rahab fue sacada de entre los escombros, no solo físicamente, sino espiritualmente. Dejó atrás una ciudad maldita y fue recibida en un pueblo elegido. Nadie lo habría imaginado. Una mujer rechazada, ahora parte de Israel. No solo parte, sino una antepasada directa del linaje del Mesías. Sí, Rahab está en la genealogía de Jesús. Su fe no solo la salvó, la colocó en el corazón de la historia más grande jamás contada. En un mundo que juzga por etiquetas, Rahab demuestra que Dios ve lo invisible, levanta lo rechazado y transforma lo impuro en instrumento de redención. Porque donde la religión ve el pasado, Dios ve potencial. La tierra aún temblaba bajo los pies de los israelitas. El polvo no había terminado de asentarse y el eco del derrumbe aún rondaba como un susurro entre ruinas. Jericó, la ciudad inexpugnable, había caído, no por espadas, no por ejércitos, sino por obediencia, fe y el poder de Dios. Era más que una victoria militar. Era una declaración espiritual. Y fue ahí, en ese instante de gloria, que Josué se detuvo. No para celebrar, sino para advertir. Con voz firme y una mirada que atravesaba los siglos, proclamó una maldición. No contra un enemigo, sino contra el futuro. Jericó no debía ser reconstruida jamás. Ni una piedra debía volver a ocupar su lugar. Ni un ladrillo debía ser levantado en nombre del pasado. Porque Jericó, más que una ciudad, representaba todo lo que Dios había juzgado y derribado: la soberbia humana, la idolatría, la corrupción sin freno. Culturalmente, reconstruir una ciudad destruida era un acto de desafío, un intento de restaurar poder perdido. Pero en este caso, levantar Jericó sería como reabrir una herida que Dios había cerrado con fuego.
Josué declaró que quien lo hiciera pagaría con la vida de sus hijos. Y siglos después, en los días del rey Acab, un hombre llamado Hiel lo intentó, y la maldición se cumplió. Perdió a su primogénito al colocar el primer cimiento, y al más joven al colocar la última puerta. Jericó se convirtió en una advertencia eterna: lo que Dios destruye, no debe ser reconstruido. Porque hay cosas en la vida que parecen atractivas desde la distancia, pero están malditas desde el origen. Así como los escombros de Jericó quedaron como monumento al juicio divino, hay decisiones en nuestra vida que deben quedar enterradas para siempre. No porque sean débiles, sino porque no pertenecen al futuro que Dios está construyendo contigo. Cuando el polvo finalmente se asentó sobre las ruinas de Jericó, el silencio que siguió fue más estruendoso que el derrumbe mismo. No era el silencio del miedo, era reverencia, asombro, gratitud. Porque aquel día, una generación entera de hebreos vio con sus propios ojos que no habían ganado por ser fuertes, ni por tener una estrategia brillante, ni por levantar espadas. La victoria no se escribió con manos humanas. Fue el cielo quien peleó. Jericó no cayó por gritos. No cayó por vueltas alrededor de los muros. No cayó por la trompeta o por el rugido del pueblo. Cayó porque Dios lo dijo. Porque cuando Él habla, la creación entera responde. Incluso los muros más antiguos, gruesos y arrogantes se derrumban como polvo bajo la presión de su voz. Y ahí está la enseñanza que marcó a Israel y que todavía resuena siglos después. La conquista no depende del tamaño de tu ejército. No se trata de tus recursos, ni de tus habilidades. Se trata de caminar según la voluntad de Dios, de obedecer incluso cuando no entiendas, de seguir dando vueltas incluso cuando parezca absurdo, y de mantener la fe, aunque aún no veas los muros temblar. Para los pueblos cananeos, Jericó era invencible. Una ciudad imposible de penetrar. Pero para Dios, fue solo cuestión de tiempo. Y esa es la esencia del reino de los cielos: no conquista con espadas, conquista corazones. No aplasta con poder humano, transforma con su gloria. Porque a veces, lo que parece ridículo ante los hombres, es exactamente el plan perfecto de Dios. Esta historia no es solo historia. Es una advertencia, una inspiración y una invitación. Todos enfrentamos muros. Algunos físicos. Otros emocionales, espirituales, internos. Pero Jericó nos recuerda que ningún muro, por más alto que parezca, puede resistir la presencia de Dios cuando llega el momento de avanzar. Así termina Jericó. No como una ciudad conquistada, sino como una evidencia eterna de que la verdadera fuerza no está en nosotros, sino en quien pelea por nosotros.